Bueno, pues yo soy Isabel, soy R5 del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, de Medicina Interna, y voy a presentar este caso que se titula El valor de la serología en un debut inflamatorio multiorgánico. Eh, el caso va de un chico de 44 años que no tiene ningún antecedente relevante, que acude inicialmente por fiebre. Empieza con mucha fiebre de hasta 39, sin predominio a lo largo del día y que afecta mucho su actividad diaria. Ha estado con tratamiento con varios antibióticos, pensando en infecciones atípicas, pero sin respuesta. Y a lo largo de esta evolución del mes y medio hasta que llegó a las urgencias del hospital, que es cuando lo vimos nosotros, personalmente yo lo ingresé, había desarrollado ciertos síntomas. Tenía mucha astenia, pérdida de peso de hasta 6 kilos, artromialgia, limitación funcional por estos dolores, disneas de esfuerzo y tos seca. A la exploración pues nos llamó la atención que tenía una pulsiometría del 93%, que se correspondía luego con la gasometría arterial. Tenía estas manos que tenía unas lesiones descamativas en pulpejos y las dos manos, vaya, y tenía unas adenopatías laterocervicales, rodaderas a la exploración. También nos llamaba la atención que tenía una debilidad de predominio proximal, tanto en miembros superiores como inferiores. Entonces, la analítica del ingreso, pues es verdad que tenía una CPK ligeramente elevada, que luego posteriormente durante el ingreso pues llegó a tener un pico de hasta 2100, esa es la curva que hizo el paciente, con una elevación muy llamativa de la LDH, de la GOT y de la GPT. También tenía una elevación de la PCR que estaba en 90 y la VSG. El resto de función hepática, renal y analítica pues estaba normal. Esta clínica y este patrón analítico pues nos hizo pensar en que el chico estaba teniendo una rhabdomiolisis. Entonces le solicitamos una autoinmunidad pensando en la miopatía inflamatoria. Los ANA fueron positivos con un título de 1 partido de 1280 con un patrón AC19 y en el panel de miopatía inflamatoria pues fueron positivos los anticuerpos anti-PL2, anti-RO, anti-SAE y anti-Q. Este último con un patrón un poquito más débil. Ante este cuadro, pues se realizó una capilaroscopia. Esta es la verdadera capilaroscopia del chico, en el que veíamos algunas alteraciones inespecíficas. Por ejemplo, pues que tenía algún capilar dilatado, pobreza capilar y alguna hemorragia. En el electromiograma, pues reveló lo que esperaban, ¿no? Que era un patrón miopático, leve subagudo, predominantemente de músculos proximales, sobre todo en miembros superiores. Y ante esa desaturación y esa disnea que el paciente contaba de esfuerzo, pues se realizó una espirometría y efectivamente pues demostró un defecto en la difusión con una DLCO bastante baja. Se realizó un PET-TAC, que este también es el PET-TAC de él, que habla de adenopatías hipermetabólicas, pues de aspecto inflamatorio en múltiples localizaciones y de unos infiltrados subpleurales, basales, bilaterales. Se hizo una biopsia de uno de esos ganglios que resultó pues una hiperplasia reactiva, que no era pues, acorde a lo que nos decía el radiólogo, y no se llegó a realizar biopsia muscular, y luego explicaremos un poco por qué. Entonces, pues teniendo este cuadro y este estudio de extensión, pues pudimos diagnosticar al chico de un síndrome antisintetasa con neumopatía intersticial, afectación sistémica y cutánea, con una cuádruple positividad inmunológica y un patrón bastante complejo. El tratamiento se inició desde la hospitalización con de metilprednisolona de 250 miligramos durante 3 días, perdón, con una excelente respuesta clínica y luego pues continuó con una pauta descendente de prednisona y se le asociaron azatioprina e hidroxicloroquina. El chico pues mejoró rápidamente y pues los meses que lleva de evolución pues la CPK ya se ha normalizado, la clínica prácticamente se ha resuelto y actualmente pues está en seguimiento tanto por enfermedades autoinmunes como por neumología, que está pendiente de realizarle pues control evolutivo con TACAR y su espirometría. Con este caso quiero resaltar 3 puntos que a mí me han llamado la atención y que creo que son relevantes. Quiero hablar principalmente de los autoanticuerpos en la miopatía inflamatoria, que están presentes hasta en un 70% de los casos. Estos anticuerpos, según la precisión diagnóstica que tengan, se clasifican en anticuerpos específicos o anticuerpos asociados a la miositis y son fundamentales. Nos permiten no solo diagnosticar a los pacientes, sino a clasificarlos y predecir
predecir un poco su fenotipo y su pronóstico. Esta tabla me gustó, bueno, este dibujo me gustó mucho porque creo que es bastante ilustrativo de los distintos tipos principales que hay ahora mismo de miopatía inflamatoria y su clasificación, en lo que, pues, por ejemplo, podemos ver que en el síndrome antisintetasa los anticuerpos anti-PL12 se relaciona principalmente con afectación pulmonar, afectación cutánea y afectación articular, ¿no? ¿Por qué es relevante en este caso pues, qué anticuerpos tiene y qué utilidad le hemos dado? Pues bien, si desplegamos un poco qué tipo de anticuerpos tiene este paciente, vemos que tiene dos anticuerpos que son específicos de miopatía, que son el anti-PL12, que es más típico de síndrome antisintetasa, es relativamente poco frecuente, entre un 1 y un 4%, y se relaciona con la afectación pulmonar precoz y clínicamente prominente. Los anti-SAE también son anticuerpos específicos, en este caso más de dermatomiositis, son también relativamente infrecuentes y también se relacionan con la actividad pulmonar. Y los anti-ROS son más bien anticuerpos asociados a la miopatía que se suelen relacionar con otros anticuerpos específicos y se asocian fuertemente a la EPI y al pronóstico respiratorio adverso. Y los anti-Q son también anticuerpos asociados, no son específicos, son infrecuentes y nuevamente se relacionan con la afectación pulmonar. Entonces, en este chico, pues claramente tendríamos que buscar activamente esta afectación pulmonar porque todos los anticuerpos que tiene apuntan a ello, ¿no? Pone un poco en relevancia pues que los anticuerpos no solo sirven para diagnosticar, sino también para buscar qué afectación orgánica pueden acompañar a la miopatía. Otro punto interesante es el principio de exclusividad, que prácticamente lo que habla es que los anticuerpos específicos de miopatía suelen aparecer de forma mutuamente exclusiva. Es decir, un paciente que tiene un anticuerpo específico suele tener solo uno y la presencia de otro específico es algo raro. En este caso, pues se rompe este principio y por eso lo he traído un poco aquí a colación. En el estudio más extenso que se ha hecho en una corte europea sobre el perfil de autoinmunidad que tienen los pacientes con miopatía, pues dice que solo el 0,2% de los pacientes tenía más de un anticuerpo específico, que son solo 3 casos. Es decir, de 1.600 pacientes, solo 3 tenían 2 anticuerpos específicos, que es lo mismo que le ocurre a este paciente. Este dibujo aquí de la derecha, que tiene como varios circulitos, el tamaño de círculo es relativamente directamente proporcional a la frecuencia del anticuerpo concreto y, por ejemplo, nuestro paciente estaría en el circulito verde de abajo del anticuerpo SAE con el anticuerpo del síndrome antisintetasa, que está en menos del 0,1%. Y por último, pues también creo que este caso pues, nos permite también hablar un poco de la importancia de los anticuerpos en el diagnóstico, porque concretamente en los síndromes antisintetasa, si hay una clínica que nos parezca concordante con este síndrome, solo con hallar un anticuerpo específico de él, pues nos permite realizar un diagnóstico sin necesidad de biopsia. Entonces, un poco como conclusión, pues que la coexistencia de múltiples anticuerpos específicos de miopatía es excepcional. Este caso es una excepción y nos permite pues, llevarnos el aprendizaje ese. La clasificación serológica es algo fundamental no solo para evaluar al paciente, sino para estimar su pronóstico. Tenemos que, cuando encontremos un anticuerpo, buscar qué asociación clínica tiene cada anticuerpo y buscarla activamente en nuestro paciente, ya sea neoplasia, otras enfermedades inflamatorias o en este caso, pues afectación orgánica específica, ¿no? Y muchos de los anticuerpos que están implicados en la miopatía pues se asocian de forma independiente a la enfermedad pulmonar intersticial. Es un órgano que frecuentemente está afectado en los pacientes que tienen una miopatía. Por último, pues que los algoritmos diagnósticos actuales pues ya nos permiten confirmar un síndrome antisintetasa sin necesitar una biopsia. Y eso es todo. Muchas gracias.